Listo. Entonces nosotros estaríamos pensando específicamente en la clase número 3 en estrategias de comprensión de lectura y para ello revisamos el concepto de lectura, pues que es necesario en la formación de nuestras áreas del conocimiento. O sea, todo lo que nosotros hacemos en la universidad, si estamos hablando específicamente del aula universitaria, pues tiene que ver con la lectura y la escritura. Es una forma de aprender, una forma de leer, una forma de analizar, una forma de criticar. ¿Sí? Todos esos elementos están allí. Entonces, nosotros entraríamos a mirar, bueno, cuáles son esas estrategias que en determinado momento para mi espacio universitario yo debo tener presente. ¿Sí? Es necesario como ampliar esa mirada. Ustedes tienen una mirada, pero dentro del campo universitario y de los textos académicos yo me tengo que ir apropiando de unas estrategias adecuadas para mejorar esos procesos que yo traigo de mi formación académica. De eso se trata. ¿Por qué? Porque lo hemos analizado en la escritura también, como lo que yo he aprendido en mis conocimientos previos a través de mi proceso, no, no son iguales a la hora de asumir retos como la universidad. Y no solamente la universidad, sino que los autores nos referencian que cada momento de lectura y escritura es diferente y nosotros siempre estamos aprendiendo. O sea que ese proceso de leer y escribir no es para toda la vida la misma, sino que en cada momento nos toma unas exigencias específicas. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, entonces no avanzamos. Si nosotros nos quedamos pensando de forma tradicional, no cambiamos de paradigma, o sea, no pensamos que ya lo sabemos, no, pues si yo sé leer y escribir, pues si yo he estado 11 años sentada o sentado en mi proceso académico del bachillerato, la primaria, ¿cierto? Pero ahí es donde tenemos que hacer cambio y pensar que la universidad tiene unas exigencias específicas y que nos solicita permanentemente estar leyendo y escribiendo y haciendo producción para aprender sobre las asignaturas que yo estoy tratando de asumir. Y la oralidad es otro punto, ¿no? Es otro punto que tenemos que mirar. Bueno, cuando estamos hablando de estos aspectos, tenemos que revisar que la lectura o que la comprensión de lectura requiere unos momentos. Esos momentos yo podría pensar que ustedes al inicio de este ejercicio hicieron una lectura literal, ¿cierto? O sea, recuperaron la información planteada en el texto y la organizaron. O sea, hicimos una lectura literal. Posteriormente, ya como lo decía la compañera, viene lo inferencial. Ella pensó en el tema, pensó en los conectores, ¿sí? Pensó en cuál es el contenido para organizarlo de manera lógica. O sea que ya allí hicimos dos tipos de nivel, el literal y el inferencial. No llegamos a lo crítico valorativo, eso será un ejercicio posterior. Hicimos un inicio para conocer cómo nosotros estamos leyendo y cuáles son las estrategias que usamos y si esas estrategias en el caso específico de un ejercicio de clase pues surtió efecto o tuvo problemas, ¿cierto? Eso es como lo fundamental allí. Cuando yo hablo de estrategias de comprensión de textos académicos en la universidad, tengo que pararme en unos puntos clave. Yo tengo que conocer cuál es el propósito de ese texto que estoy leyendo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tipo de texto
estoy abordando y cuáles son los conocimientos previos que podría yo tener sobre el tema. Entonces, miren, uno cuando está leyendo está haciendo un proceso necesario para poder después dar cuenta, ya sea de una evaluación sobre esa lectura, o sea para aprender, o sea para producir otro tipo de documento. Entonces está el propósito, ¿cuál es el propósito de ese texto? Estamos leyendo, hay un contexto, hay un tipo de texto, eso lo vamos a revisar luego, y hay unos conocimientos previos, ¿cierto? También hay unas generalidades que es necesario revisar, ¿sí? Como es el título. Vimos que en el caso del ejercicio que nosotros estábamos revisando, pues tenía problemas en términos de la cohesión, porque el título estaba desorganizado y las palabras no están en el lugar adecuado. Pero el título es importantísimo para el desarrollo de la propuesta de comprensión, ¿sí? De qué va a tratar el texto, cuál es la propuesta que me hace el autor, qué estructura tiene ese texto. ¿Sí? Entonces, si algunos de los que sacaron un porcentaje más alto, debe haber pensado en, bueno, un texto se organiza en introducción, cuerpo y conclusiones. Por lo tanto, yo tengo que organizar dónde está la introducción, dónde estaría el cuerpo y a qué conclusión llega el documento o el texto que estamos leyendo. O sea, que la estructura también nos da una información necesaria para la comprensión. Hay un vocabulario, unas palabras, ¿sí? Que en determinado momento, pues en el documento que nosotros estamos tomando como ejemplo, para iniciar este proceso de estrategias de comprensión, pues no existen palabras muy complejas que no sean de pronto ubicadas por nosotros, o inclusive el mismo autor lo que hace es darnos la definición dentro del mismo texto. En ese caso, pues estaríamos, el mismo texto me aporta esos elementos. Existen algunas palabras, en el caso del documento, que tienen que ver con el contexto catalán, como decir moras y moros. En ese caso, estaríamos, ese tipo de vocabulario, ese tipo de palabras nos ubica dentro de un contexto específico. Hay paratextos. Todo lo que tiene que ver con el paratexto es el título, las comillas que hay en el documento, donde el autor las usa específicamente con un sentido crítico, ¿sí? Que después lo vamos a analizar dentro del documento. Si hay citas, si hay referencias, si hay parafraseo y qué extensión tiene el documento. En este caso estamos hablando más o menos de una hoja de 6 párrafos cortos, ¿cierto? Y un título. Entonces, todos esos componentes que en determinado momento nosotros no le ponemos cuidado cuando lo leemos, son importantes para el desarrollo de la comprensión. ¿Sí? Son importantes que el lector los tenga leídos y entendidos para que realmente exista una producción de comprensión completa. ¿Sí? Ese sería como el aspecto. Ya cuando nosotros ingresamos a textos académicos específicos, en el caso para un lenguaje solidario, es un texto académico incluido dentro de un libro que se llama La cocina de la escritura. Y en esa cocina de la escritura, pues el autor, que es Casani, lo que hace es mostrarnos todos los procesos de lectura, comprensión, porque es un texto más bien en términos didácticos que nos permite hacer, digamos, una comprensión de los diferentes temas. Entonces, un texto académico siempre requiere varias lecturas. En el caso
del lenguaje para un lenguaje solidario, pues vemos que es un texto corto, y a lo mejor, bueno, entonces cuando nos hagamos las preguntas de comprensión crítica, ahí vamos a ver si realmente la organización del documento produce efectos de comprensión. ¿Sí? O sea, si tengo que responder unas preguntas con respecto a qué dice el documento, cuál es su tema, cuáles son sus proposiciones principales o ideas principales. Entonces, las formas de acercarse a un texto dependen de los propósitos del lector. Entonces, en la academia, en la universidad, nos exigen en algunos momentos de nuestro proceso académico que leamos un artículo, que leamos un artículo de opinión, que leamos un informe, que leamos un ensayo. Entonces, a través de esa lectura, pues vamos a ser evaluados, por decir una de las tantas formas que uno usa con la lectura y la escritura de los textos. ¿Sí? Pero no solamente los textos sirven para evaluar, sirven para aprender, analizar, recibir información, comunicar. ¿Sí? Digamos, son muchas más las competencias que se desarrollan a la hora de hablar de textos académicos. Algunas estrategias que ustedes deberán cambiar de las que ustedes traen, porque de eso se trata la universidad o de eso se trata el estar aquí. ¿Sí? O sea, que nosotros podamos modificar comportamientos frente a la lectura e ingresemos unas nuevas estrategias que me van a permitir hacer un proceso más adecuado en mis asignaturas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de la lectura? En este caso, nosotros leímos el documento para identificar el concepto de texto y ver las características fundamentales que dijimos que eran tres. ¿Sí? Hay muchas más, pero estamos hablando en general. Entonces, estaríamos hablando de adecuación, coherencia y cohesión. Ese fue el propósito. Ahora, el propósito del texto como tal, ya al entrar en la comprensión, es mirar cómo Casani, a través de su texto, nos está haciendo eh, convencer que el lenguaje es el principal elemento de discriminación hacia los demás. ¿Sí? El tema no es la discriminación, el tema es el lenguaje como principal elemento de discriminación. Ahora, los tipos de discriminación, él los nombra y son varios, ¿cierto? Hay de xenofobia, bueno, hay diversos tipos de discriminación. Toma la discriminación, pero el tema no es la discriminación. El tema es fundamentalmente el lenguaje como elemento discriminatorio que lo hacemos de manera inconsciente con las demás personas. Cuando las personas no piensan igual, cuando las personas no son del mismo color, cuando las personas no son de la misma etnia, bueno, todo eso está incluido ahí en la discriminación. Nosotros revisamos el título y si es un texto académico como los artículos que aparecen en la base de datos, vamos a encontrar el resumen del texto. El resumen del texto, como se los mostré al principio, en la base de datos, nos sirve para ubicarnos de qué va a hablar el documento y cuáles serían las proyecciones. Y si ese texto, a través de ese resumen, yo puedo ubicarlo y decir, me sirve, lo necesito, es lo que estoy buscando. ¿Sí? Es muy importante el resumen. Y lo adecuo también a, bueno, yo he leído sobre este tema, no conozco el tema, voy a ampliarlo y hago una especie de hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué tipo de texto será el que nosotros estamos? ¿Será un ensayo? ¿Pero qué tipo de ensayo? ¿Será un artículo de opinión? Recuerden que está dentro de un texto
académico, libro La cocina de la escritura. Es un documento, es un libro y este es uno de los ejercicios que trae el documento o que trae el libro. ¿Qué cree uno que va a encontrar ahí en el texto? ¿Sí? ¿Cuáles son mis propuestas? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la defensa que hace ese autor frente al tema? Él nos va a convencer a nosotros que realmente el lenguaje es el principal elemento de discriminación. Lo va a hacer a través de una tesis y a través de unos argumentos, ¿cierto? Bueno, ¿qué quiere explicarnos él allí en ese documento? Son las hipótesis que yo me hago cuando realizo un ejercicio de comprensión. Ojo, que son estrategias que de pronto ustedes no las usan y que es necesario ir ampliando ese saber sobre la comprensión. Durante la lectura, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces ya tengo un esquema más o menos organizado sobre el documento que estoy leyendo, sobre el texto, y ya he hecho mi primera lectura, ¿sí? Un escaneo de la lectura. Paso ya a la parte de qué será lo más importante. Ya viene el subrayado. El subrayado es importante también modificar las estrategias que nosotros hemos usado, que en algunos casos es subrayarlo todo y en últimas no se sabe cuál es lo más importante. Entonces, cada párrafo deberá tener su proposición principal, le llamo yo ya en este momento de la universidad, y ustedes en el colegio pues le han llamado ideas centrales, ¿sí? Le llamábamos ideas centrales, que es la formación que hemos recibido. Entonces, ¿cuáles son esas ideas principales del texto? Que yo las debo encontrar en el mismo documento. Las señalo. En el caso del PDF, recuerden que los PDF, como ahorita estamos trabajando de manera virtual, pues si son PDF se pueden intervenir yéndose a descargas. Descarga usted, ubica el documento, le dice buscar en carpeta y él le, si tenemos el programa, que es el que la Universidad del Valle nos ha ofrecido, yo puedo subrayar, puedo resaltar, puedo trabajar el texto, puedo hacer notas adjuntas, ¿sí? Ahora lo podemos mirar de manera más práctica. Entonces, leo cada párrafo, entiendo lo que dice cada uno, y también como nos decía una de las compañeras, hay que relacionar un párrafo con el otro. Entonces, si yo entiendo el primer párrafo, le voy dando una linealidad que la hemos visto, como dijeron ustedes, atrás de los conectores. A los conectores me van dando como un río que va corriendo y va dando paso a que el agua corra, o sea, que el texto se vaya desarrollando en sus ideas. Yo puedo confrontar los textos, o sea, ya aquí estaríamos en el nivel crítico, ¿cierto? Que ya es al nivel al que todos debemos llegar y poder hacer producción de esos tipos de lecturas. Bueno, hay una parte que nosotros también tenemos que cambiar de estrategia. No sé, en el bachillerato se nos decía que si habían palabras eh, que no entendíamos, pues entonces que las buscáramos en el diccionario. Y muchos de los ejercicios, por lo menos eh, cuando voy a las aulas de los docentes de lengua castellana, veo que hacen el ejercicio primero de buscar, de subrayar las palabras desconocidas y buscarlas en el diccionario. Ejercicio erróneo y una estrategia inadecuada que no permite que haya una verdadera comprensión del texto. Esa estrategia usada mucho en el bachillerato es equivocada.
Digamos, si leemos los autores eh, que trabajan la comprensión de lectura, nos dicen que ese es un obstáculo de comprensión. O sea, yo debo de hacer el skinning, después subrayar, después buscar, ya lo último, bueno, hay palabras que, bueno, y mora, ¿qué era eso? ¿Qué significará mora o moros? Entonces ya puedo señalarla y hacer la búsqueda. Pero si usted hace el primer paso hacia el significado de la palabra, pierde todo el hilo del texto. Las palabras sueltas no tienen sentido si no están dentro del texto. ¿Sí? Entonces, hay una concepción de que uno lee palabra a palabra, línea a línea, no es correcto. Por eso hablamos de concepto de texto, de párrafo y cómo los párrafos se convierten en textos, ¿cierto? Eso es un elemento que hay que cambiar. Lo digo porque yo he sido profesora de posgrado y veo a mis profesores que hacen esos ejercicios en sus aulas de clase. A esta época, en el 2021, pues en el 2020, porque pues ya estamos en el 21, no he tenido todavía esa experiencia pero ha sido una mirada errónea de la comprensión de lectura. ¿Eh? Eh, es necesario siempre si yo ya hice esa primera lectura, fui capaz de hacer, bueno, un barrido general, encontré las proposiciones o ideas principales, las señalé, apliqué cosas al texto, le hice notas, le pregunté, le cuestioné, o sea que el lector es una persona activa, no puede ser una persona que coge un texto de lo mastica y hasta luego, ¿cierto? Estamos pensando en un lector que se compromete con lo que lee y que habla con el texto, porque si no los textos pues terminan siendo letra muerta. ¿Eh? Eso es como, ya he leído el texto, he hecho todas las estrategias, me ha acercado al texto y bueno, realmente si en el caso nuestro del campo universitario me entregan la fotocopia del documento que debo leer y el docente me dice que usted debe hacer un resumen, debe hacer una reseña, debe hacer un informe de lectura. Bueno, entonces tengo que tener claro que no es lo mismo una reseña que un resumen, que un informe de lectura, que cada uno de ellos cumple una función y tiene una estructura diferente. Es clave esa parte, tenerla clara, ¿cierto? Yo puedo leerlo varias veces, resolver, si tengo que buscar en internet, a ver, en páginas serias, académicas, al tema que no lo entiendo bien, bueno, entonces puedo buscar otros textos que me ayudan a fortalecer la idea de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Y complemento con mis apuntes. O sea, las lecturas deben tener, como uno lo hacía cuando lo hacía en físico, cogía su texto y subrayaba, preguntaba, esto no lo entiendo, o aquí pasa esto y esto. Lo mismo lo podemos hacer en virtual, ¿no? En el caso, pues ahora hay muchas formas de hacerlo. Bueno, entonces, como estamos ubicados dentro del campo nuestro universitario, entonces lo que nos exige a nosotros es leer con profundidad, reconocer pues si realmente esa primera lectura global permite pues identificar los primeros puntos, pero posteriormente yo tengo que hacer una lectura detallada y llegar a la producción de ya sea si me piden un ensayo, si me piden un resumen, en el caso, o simplemente estoy aprendiendo, ¿no? Ni tan simplemente que estoy aprendiendo. Antes de la lectura, dicen los autores, hago una lista de conocimientos previos.
lea el título, si tiene subtítulos, planteese una tesis, de dónde proviene la fuente del texto, es confiable lo que estoy leyendo. Entonces miren lo que nos pasó en los conocimientos previos. Estamos tomando de páginas que no son confiables. Y eso es un problema que tenemos que solucionar en la medida en que eso no nos contribuye a la formación académica, uno, y dos, no es permitido dentro del desarrollo de nuestras propuestas de escritura, ¿cierto? Entonces, tiene que ser confiable. ¿Y dónde están los textos confiables? Pues en las páginas de base de datos. Por eso la Universidad del Valle tiene una base de datos grande con la cual pues se paga bastante dinero para que sus estudiantes tengan acceso a ella. Es una buena biblioteca, tanto virtual como en físico, es una de las mejores bibliotecas. ¿Sí? Entonces hay que usar esos textos, hay que usar ese tipo de documentos para ir avanzando, para cambiar de que yo busco en cualquier Google a la loca. ¿Sí? Eso hay que cambiar esa cosa. Identifico el autor, en este caso estamos hablando de Casani, pues es una persona reconocida. Yo podría ir a internet y buscar, bueno, quién es Casani, y sabemos pues que es un investigador de lectura y escritura que tiene muchas publicaciones, reconocido mundialmente, y es una autoridad en el tema del cual nosotros estamos hablando. Eso sería. Bueno, ya dijimos que identificamos a través de subrayado, es un punto importante, hágale preguntas al texto, indague vocabulario si es necesario, todos esos puntos son, digamos, necesarios para avanzar en la concepción de concepto de comprensión de lectura. ¿Sí? Eso es como lo que hay veces traemos nosotros y tenemos que cambiar. ¿Sí? Como el punto clave allí. Bueno, esa sería la primera parte. Nosotros tenemos aquí ya el documento completo. ¿Sí? Y pues miren, aquí yo ya puedo empezar a hacer, bueno, cuáles son las proposiciones principales del documento. Entonces puedo empezar en el caso del Word no hay problema. ¿Sí? Hay veces, voy a mostrarles aquí 5 pasos, ¿dónde están? En 5 pasos. Este documento también podría ayudarnos a orientarnos hacia la tarea que queremos realizar. Entonces, el documento nos muestra pues la necesidad de leer para poder ir tomando nuestras propias posiciones, nuestros puntos de vista. Dice Santa Teresa, ¿no? Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Vamos. En ese documento, lo que hace la página es mostrarnos, esto es del Centro de Escritura de la Javeriana, que para hacer lectura, pues tendríamos resumido en este documento los 5 pasos que uno debe organizar. Nosotros trabajamos conocimientos previos, algunas motivaciones y las intenciones con las cuales nosotros queríamos sacar una nota, a ver cómo estábamos en esa primera puesta de organizar un documento con esas características. ¿Sí? Entonces, el texto está en el centro, aquí estaría el contexto y usted como lector. Entonces, lugar, tiempo y propósito son elementos que ustedes deberán revisar en sus casos de sus propuestas de lectura. La tipología, cuál es la estructura, qué términos usa, quién es el autor, cuál es la intención. ¿Sí? Entonces, leer implica, ¿no? Ya lo habíamos mirado, pero aquí está de manera más clara, gráfica,
nosotros hicimos una lectura literal entre líneas, leer las líneas y entre líneas inferenciar. No hemos llegado a leer tras las líneas. O sea, estamos en estos dos primeros niveles de la pirámide y se supone que debemos de llegar a este punto. ¿Sí? Saber para qué leo. ¿Qué quiero con esta lectura? ¿Qué debo hacer con ella? ¿Se requiere un producto? Pues ya lo habíamos hablado, si es un resumen, si es una reseña, si es un informe de lectura, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué otra información necesito? ¿Dónde la voy a leer? ¿Cuándo y con qué? Estas son preguntas que uno pues elabora a la hora de abordar un texto. Todo el ejercicio de lectura que nosotros hacemos de comprensión, mire todas las, digamos, competencias que uno desarrolla. Describe, contrasta, compara, hace esquemas, sintetiza, aplica, evalúa, ¿sí? Debate, argumenta. O sea que por eso le damos un punto clave a la lectura y a la escritura en las disciplinas, porque todos estos ejercicios o estas competencias que aparecen aquí, las trabaja uno para desarrollar una propuesta de ser un profesional en una carrera específica. Exploramos el texto, esto no lo hemos hecho, o sea, estos serían los puntos que seguirían, bueno, ¿qué tema, entonces, cuál es el tema del documento o del texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Hay otros textos que yo haya leído? ¿De dónde proviene? ¿Quién es el autor? Y vienen las estrategias que yo ya les había dicho. Escaneo el documento, anoto lo que yo me he propuesto como hipótesis, busco información, está el paratexto verbal, bueno, está ubicado en el manual de cartografía, en este caso este documento. Esto es importante. O sea, es importante para la lectura del texto. Están los paratextos verbales que serían los títulos, que también, y los subtítulos, tienen una forma de ser leídos y necesarios en la comprensión. Están los icónicos, si aparecen figuras, estadísticas, dibujos, gráficos, mapas, ¿sí? Todo eso hay que leerlo y hace parte del desarrollo de la comprensión de textos, ¿sí? O sea, todo es lectura y hace parte de ese ejercicio. Ya cuando me meto, bueno, entonces, ¿qué es lo que este señor Casani quiso decirnos? ¿Cuáles serían las ideas principales? ¿Las confronto? ¿Estoy de acuerdo con ellas o no estoy de acuerdo? ¿O le hago preguntas al documento? ¿Sí? Viene el subrayado. Aquí es importante. Vamos a ver si, aunque este no lo tengo yo descargado, pues, pero para hacerles un poquito el ejercicio, vamos a ver aquí. Yo tengo uy, aquí hay sobre el ensayo. Buscar un documento. Supongamos que nosotros fuéramos a trabajar este documento. Son los documentos de ustedes. Guía de estudiantes. Entonces yo me fui a descarga, ¿cierto? Mostrar en carpeta y él me dice que yo lo tengo aquí, guía de estudiantes. Entonces lo abro desde esa carpeta, abrir. A ver si me da la opción aquí. Puedo resaltar. Mire, ¿sí? Entonces a mí aquí lo que más me interesa, por decir, está todo el manejo del Turnitin.
yo quiero resaltar esto. Entonces ahí ya lo tengo. ¿Sí? Puedo también agregar texto. ¿Sí? Aquí. Entonces yo puedo decir no entiendo o entiendo tal cosa, aquí lo puedo agregar. Me da esa opción de resaltar, agregar comentarios, ¿cierto? U otros ejercicios, pero la única manera de hacerlo es haciendo ese proceso que les estoy aportando. ¿Qué quiere decir? Ir a descargas, buscarlo en la carpeta, abrirlo y allí les da esta opción. Esta opción permite edición. No es que usted va a cambiar el documento, no, sino que usted va a poder decir importante, por decir, bueno, yo estoy muy importante aquí, voy a resaltar la idea. Y ahí estoy haciendo comprensión, ¿sí? O sea, yo ya sé que este pedazo necesito tenerlo en cuenta y este como lo hice el subrayado, pues hace parte de, y usted lo puede guardar, ¿sí? Eso sería como algo que habría que tener en cuenta. ¿Sí? Listo, chicos. Voy a cerrar este. Listo. Bueno. Entonces, si este yo lo hubiera descargado, pues también podría ser lo mismo. Entonces, subrayar, ya vimos que lo podemos hacer en PDF. Puedo hacer anotaciones. ¿Sí? Puedo preguntarle al texto desde ahí mismo. O sea, uno puede interactuar con el texto. En el caso de la modalidad que estamos trabajando, que no es una fotocopia entregada en físico, sino que existe pues en un PDF, en el caso del PDF. El subrayado, como ya lo habíamos hablado, este no es incorrecto, lo subrayamos todo o solamente lo importante. ¿Sí? Aquí si lo subrayamos todo, pues no le dijimos nada. Para terminar allí, hay que valorar el texto, analizarlo críticamente, asumir una postura frente a lo que el texto me está diciendo y lo que dijimos que a través de esa comprensión y esa producción de documentos, yo puedo construir otro documento. Se me dice, bueno, entonces haga una reseña, comente o haga un texto gráfico. Entonces, podemos hablar de mapa mental, de mapa conceptual, o hacer un resumen. ¿Sí? Digamos que esos son como los ejemplos que hay aquí. Bueno, entonces, nosotros en nuestro campus tenemos esa tareita. ¿Cierto? Vamos a construir un mapa conceptual. Dice que un mapa conceptual es una representación gráfica, esquemática. Pues aquí les coloqué como en la definición de mapa conceptual y cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta para elaborar un mapa conceptual. Entonces, lo primero son los conceptos, las proposiciones y las palabras de enlace. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes tienen en su tarea, ahora les tengo que cambiar la fecha, eh, una manera de la forma de evaluación. O sea, cuando a mí me dicen haga un mapa mental, no, un mapa conceptual, porque mental es diferente, ¿qué tienen en cuenta para calificarme? Entonces,
si el concepto principal es adecuado y pertinente, si es bueno, si es suficiente o insuficiente. Y aquí le vamos dando un porcentaje. ¿Sí? Entonces, ese es un primer documento que aparece allí. Aparece también para que ustedes, pues, porque no es solamente hacer una actividad y ya, sino que ustedes vayan construyendo conceptos y aprendan para sus demás momentos académicos. Entonces aquí este mapa de este profe es muy sencillo y les da a ustedes la información. Es corto y nos da una información clara en el caso de nuestro concepto de mapa conceptual. Entonces, yo les propongo este tipo de mapa, pero ustedes pueden hacer otro. ¿Sí? Pues vi un esquema aquí. Acuérdense que aquí deben ir palabras de enlace. ¿Y qué es lo que vamos a volver mapa conceptual? Pues el texto que estamos leyendo, ¿cierto? Aquí ustedes lo tienen completo y allí van a poder, pues con este documento vamos a hacer nuestro mapa conceptual. Ahora, para hacer ese mapa conceptual, tengo que tener bien clara cuál es el tema. ¿Sí? ¿Cuál sería? Porque el título no es el mismo tema. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos que primero también señalar las proposiciones principales de cada uno, teniendo en cuenta que esta es la introducción, este es el cuerpo y esta es la conclusión. Entonces, el ejercicio consiste, primero, ¿cómo haría yo antes de hacer mi mapa mental? Tengo que leerlo, así como hablamos ahora de las estrategias, tengo que entender el título, tengo que entender cuál es la proposición o idea central del párrafo 1, el párrafo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y tengo que ubicar cuál es el tema del cual está hablando el autor, ¿sí? Cuál es la tesis que está defendiendo, y de ahí voy derivando para hacer cuáles son los conceptos fundamentales que va a atravesar el documento como tal. Esa sería la tarea, o sea, retomando el mismo documento y haciendo el ejercicio ya de, bueno, vamos a resumirlo, no lo resumimos a través del concepto de resumen, sino que lo vamos a hacer a través del concepto de mapa conceptual. ¿Sí? Mapa conceptual en el campus. Ustedes tienen Mactol, pero no sé cómo está funcionando. Aquí. En la caja de herramientas está Mactol, que es para mapas conceptuales. Para crear un concepto basta hacer doble clic en cualquier área de la pantalla. Hacemos doble clic, creamos un primer concepto. Supongamos que vamos a hablar de pájaros. Vamos a traer la pantalla, hacemos doble clic y creamos otro concepto, en este caso plumas. Los pájaros tienen plumas. Ahora creamos otro concepto haciendo doble clic. En este caso, digamos que los pájaros tienen un sistema digestivo rápido. Con esto ya tenemos nuestros tres primeros conceptos. Para entrelazarlos, seleccionamos el concepto y usando la flecha sobre el concepto, damos un clic y la arrastramos hasta el siguiente concepto, con lo cual tenemos la palabra de enlace. En este caso, tienen. Los pájaros tienen plumas. Y conformamos nuestra primera proposición. De igual forma, podemos seleccionar la palabra de enlace y usando la flechita, damos clic, la arrastramos hasta el siguiente concepto y creamos una nueva proposición. ¿Toca registrarse, profe? Podemos tomar una sí. palabra de enlace para crear un nuevo concepto. Usando la flechita, la arrastramos, soltamos y podemos crear un nuevo concepto. En este caso podemos decir que los pájaros tienen
huesos huecos. Otra forma de crear proposiciones, seleccionando un concepto, usando la flechita, se hace un clic, se arrastra a cualquier área del mapa y al soltarlo tenemos una proposición. En este caso, los pájaros se reproducen sexualmente. Siguiendo el ejemplo, podemos seleccionar un nuevo concepto y usando las flechitas o la parte superior, hacemos un clic, lo arrastramos a un área del mapa y al soltarlo tenemos la nueva proposición. En este caso podemos decir que los huesos huecos proveen un cuerpo ligero de peso. También podríamos crear otra proposición uniendo un concepto con una palabra de enlace. En este caso usamos la flechita, hacemos un clic, la arrastramos hasta la palabra de enlace y listo. Número 14.